Se acordarán que ya estamos completando quiénes son los que van a, mejor dicho, quiénes son los que presenciaron en aquella reunión que el Señor Jesús le mostró al apóstol Juan alrededor del año 100 de la era cristiana, que desciende el Señor, no se sabe bien exactamente, algunos dicen año 96, por allí, 97, 98, no se sabe bien, que el Señor descendió para darle el Apocalipsis al apóstol Juan. Y entonces los eventos que se ven allí, tenemos que saber, no estaban todavía resucitados, mejor dicho, toda la humanidad, no aparece allí resucitada en el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. Después, por supuesto, se ve la segunda venida de Cristo en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 6, que ya lo vamos a estudiar, capítulo 6 del Apocalipsis. En el capítulo 7 también vemos ya a todos los salvos, o sea, trasladado el apóstol Juan al futuro absoluto, y así vamos a ir viendo. Después con las caídas de las plagas hasta el fin, el capítulo 17, y después el milenio. El Apocalipsis muestra todo. Lo que dijo el Señor, las cosas que son, las que están siendo y las que van a ser. Por eso nuestra interpretación es historicista, que los sucesos, los acontecimientos van ocurriendo en el primer siglo, en el segundo siglo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y va ocurriendo. Y no la postura de otro que es todo futurista, como que todas las profecías del Apocalipsis están agolpadas para el último tiempo cuando esté por venir Jesús. Y de allí vemos nosotros una cantidad enorme de interpretaciones diferentes. Nosotros somos historicistas y vemos cómo las cosas se van cumpliéndose a través de los siglos. Bien, pero en el capítulo 4 y 5 no está la humanidad, ahí no aparece la humanidad, pero sí aparecen 24 ancianos que dijimos que son los resucitados y que fueron llevados como primicia al cielo. Pero nosotros estábamos viendo en la clase anterior, y espero que ustedes se acuerden, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Bueno, eso nos interesa. Ya hemos visto que nosotros vamos a ser como los ángeles. Adán y Eva fueron creados poco inferior a los ángeles. Pecaron y entonces quedaron nomás, no tan solo poco inferior a los ángeles, muy inferior a los ángeles. Degradados, totalmente degradados como estamos ahora, con un periodo muy corto de vida, sujetos a diferentes tipos de enfermedades, débiles, por más que seamos sanos, nada que ver como fue creado Adán. Adán fue creado poco inferior a los ángeles. Pero el pecado ha deteriorado, por supuesto, por completo la humanidad. Pero en la resurrección, ya hemos visto nosotros que el apóstol Pablo dice que el Señor transformará la bajeza de nuestro cuerpo a la semejanza y a la gloria del cuerpo de Jesucristo por la potencia de Jesucristo. Entonces vayamos imaginándonos cómo vamos a hacer. Entonces en esa reunión que estamos viendo donde están las ruedas, que ya sabemos que es una semejanza de la gloria de Dios en el trabajo de Dios que ha hecho en el plan de salvación, por eso esas ruedas glorifican a Dios, glorifican a Cristo. Y vemos separado a ese grupo, ¿no? Es decir, las ruedas y los 24 ancianos dan su alabanza, y los ángeles no. Y termina el capítulo 4. Y después, en el capítulo 5, entran las ruedas, los 24 ancianos, y entran los ángeles y todas las criaturas creadas, animadas e inanimadas, para glorificar al Señor, y que no haya quien no glorifique al autor de la creación con tanto amor, siendo Cristo el Cordero, como vamos a ver enseguida, el autor de todo lo que ha ocurrido. Entonces, vamos recordando que nosotros vamos a ser transformados, y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, si ustedes después quieren repasar, ahí está servidito, lo dice el apóstol Pablo, y resulta que hay muchos que han leído
y ni siquiera saben cómo vamos a hacer nosotros en la resurrección. Y el apóstol Pablo dice allí, muchos dirán cómo seremos en la resurrección, y él comienza a explicar con lujo de detalles que hay diferentes tipos de carnes, diferentes tipos de cuerpo. Una es la carne de los peces, otra la carne de las aves, otra de los mamíferos, otra la carne humana. Pero eso muestra que hay diferentes tipos de carne, y le llama carne, y le llama cuerpo, y le llama terrenal. El otro es carne, cuerpo, espiritual. La carne espiritual, cuando Jesús resucitó, y nos enseña, ¿se acuerdan ustedes en Lucas? Los discípulos creían que veían espíritu porque les apareció de golpe en el medio de donde estaban todos ellos, cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver, ni ellos tampoco. Pero ¿qué pensaban ellos? Ellos sabían, no sé si más que nosotros, porque yo quisiera reunir a muchos cristianos y decirles cómo son los espíritus. El espíritu se materializa. ¿Qué tiene el espíritu si se materializa? Capaz que algunos deducen y capaz que otros saben, pero yo les diría mostrármelo con la Biblia. Y bueno, Jesús cuando apareció le dijo, ¿por qué suben pensamiento a vuestros corazones? Y entonces le dice que él no era espíritu, que el espíritu no tiene carne ni hueso como ves que yo tengo, y encima manda que lo toquen y encima come. Entonces cuando el Señor se materializó, tenía una carne pero glorificada, no una carne como la nuestra. Por eso es que el apóstol Pablo habla de carnes diferentes. Unas son las carnes terrestres y otras son las carnes espirituales o cuerpo espiritual. Entonces el Señor tiene cuerpo espiritual, tiene carne espiritual. ¿Qué significa? Que no tiene un cuerpo animal, como decía el apóstol Pablo. Como trajimos la imagen del terrenal cuerpo animal, en la resurrección traeremos la imagen del celestial. Tendremos cuerpo espiritual como los ángeles y como el Señor. Y eso hace que nosotros nos podamos materializar y desmaterializar. Esa facultad vamos a tener. Y no nuestro ser interior que está atado a una caja. Fíjense, hermanos, que ustedes tienen dos ventanitas para mirar. ¿Se han dado cuenta que ustedes tienen dos ventanitas? Y ustedes no se ven. Y ustedes tienen que mover la cabeza y con la ventanita, que son los ojos, mirar para abajo, mirarse las piernas, mirar los brazos, tras de una ventanita. Y tenemos dos agujeritos para poder oír. Nuestro cuerpo es cuerpo animal, estamos presos, hermanos. Y llegamos a ver un hermoso paisaje y tenemos que caminar para llegar a alcanzar lo que vemos. Nuestro cuerpo es animal. Pero ya estamos acostumbrados, pero qué triste, hermanos. Estamos presos en este cuerpo, en esta carne. Pero en la resurrección, nuestro espíritu no va a estar preso en una carne. Nos desmaterializamos y viajamos con las alas. Vamos a tener alas como los ángeles. Ya decía un teólogo por allí, no, ¿qué vamos a tener alas? Porque si nos sentamos unas alas así con pluma, es que ese pobre teólogo, o varios teólogos, porque ya andan ingresando en ese campo de que en la resurrección no vamos a tener alas como se imaginan de pluma. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentar y vamos a tener una ala que nos van a estar molestando? El sabio Salomón hizo los ángeles de una estatura, que probablemente esa haya sido la estatura de ellos, los hizo de 4,50 metros de alto a los ángeles. Y las alas extendidas de 2,25 metros, 4,50. Entonces, ellos distienden las alas, pero no son de carne. Nosotros tenemos los brazos porque necesitamos los brazos si nos materializamos. Necesitamos las piernas si nos materializamos. Pero desmaterializado, entonces nosotros podemos tener toda la forma como Jesús enseñó. Ustedes están pensando que ven espíritu. Sí, yo podría,
como que Jesús le dice aparecerme en espíritu, pero ustedes me verían, si yo soy espíritu, no tendría carne ni hueso como veis que yo tengo. Yo estoy totalmente materializado, con carne glorificada. Era el Señor, era Jehová de los ejércitos hecho carne materializado. Y comió delante de ellos. Y nosotros vamos a tener esa facultad, y cuando nos dematerialicemos y queramos transportarnos a otros mundos, a otras galaxias, como el ángel Gabriel cuando estaba con Daniel, se va, si ustedes leen en el capítulo 7, 8, 9 de Daniel, cómo Daniel conversaba con el ángel, le hacía pregunta al ángel, y después el ángel se fue, y él quería saber sobre la profecía de los 2300 años, y comenzaba a clamar, y quería saber sobre las 70 semanas, y quería saber, y clamaba, y inmediatamente volvió el ángel, y el ángel le mostró que aún él estaba la palabra en su boca orando, inmediatamente el Señor lo mandó a la tierra otra vez. ¡Qué distancia, hermanos! Lo que el apóstol Pablo llama el tercer cielo. Bueno, el ángel se dematerializa y hace uso de sus alas. Entonces yo voy a poner una cita. De hermano Guay. Estaba lista. ¿Están todos leyendo la cita? ¿La están viendo ustedes en sus pantallas? La hermana White dice, el Señor me mostró en visión otros mundos. Y noten lo que dice Elena. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un brillante y glorioso lugar. Fue a visitar otros mundos. Y todas esas criaturas reflejaban, ya le hemos leído la cita esta, llevaban la manifiesta imagen de Jesús. Como dijo el Señor en la creación de esta tierra, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y los seres de otro mundo no son ruedas, llenos de alas, llenos de ojos, con diferentes pies, como de buey, como de águila, como de todas esas cosas raras, ¿no? Esa semejanza de un trabajo de la gloria, en cómo Jehová se mueve y hace las cosas en una dimensión desconocida. Pero todos los hijos de Dios tienen la imagen de Jesús. Todos fueron creados a la imagen y semejanza del Señor. Y entonces, vemos que se les da ala también a la hermana White y se transportó de la Tierra a otro planeta, a otros mundos, pluraliza ella. Y entre los mundos, uno de 7 lunas, donde lo encontró a Enoc y conversó con Enoc. Hermanos, nosotros ya nos imaginamos en esas próximas reuniones que van a ser todos los sábados, ¿se acuerdan ustedes de Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23? Que como los cielos nuevos y tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne. Carne como glorificada, carne espiritual, cuerpo espiritual, con gloria, una en la gloria del sol, otra de las estrellas, de la luna, bueno, resplandor, vamos a tener diferentes tipos de resplandor. ¿Qué pasó con Lucifer? El Señor le dijo que era muy grande, tremendo era la luz y el resplandor de Lucifer. Y entonces dice, has pecado por tu sabiduría, por tu gloria, por tu resplandor, porque era lo máximo Lucifer. Bueno, entonces todos los ángeles son querubines, y los querubines tienen alas para estos teólogos que piensan que no vamos a tener alas. La hermana White recibió alas para ser transportada de un lado a otro, y no, con seguridad que no se le ha dado alas de pluma, no, hermano, eso por favor. Son alas espirituales donde los ángeles cuando se materializan, y léanlo en la Biblia, cuando se materializan están sin alas. Cuando se desmaterializan están con las alas para transportarse. Es decir, como si fuese un miembro más, las manos, los brazos para alzar, las piernas
para caminar, las alas para volar. Y hay otra cita también de la hermana White, que no la traje, donde ella dice que vio a la criaturita en la Tierra Nueva que para subir por las montañas y cortar flores hacían uso de sus alitas. Bien, no es que vamos a estar como pájaros constantemente con alas atrás, hermano, no. Las alas cumplen una función espiritual para trasladarnos. Bien. Ya nos vamos conociendo, hermano, cómo vamos a hacer, bueno, igual que los ángeles, y entonces sabemos cómo son los ángeles. Con gloria, resplandor, brillo, tienen cuerpo espiritual, se materializan, se dematerializan, se hacen espíritu, no tiene carne ni hueso, cuando se materializan, lo dijo Jesús, tiene carne, tiene hueso. Carne glorificada, espiritual, hueso glorificado, espiritual, que ni sabemos, como dice el apóstol Pablo, no es de esta creación. Una vez que nos conocemos, ahora sí, ahora ya sabemos cómo vamos a hacer, y entonces en las reuniones de sábado en sábado en el futuro sabemos que vamos a ser todos ángeles, aunque sepamos de dónde venimos, los seres de otro mundo, pero como ángeles. Y la hermana White decía que si Adán vencía la prueba, inmediatamente lo hacía como los ángeles. Entonces no es un invento mío, no es una interpretación mía, caprichosa, privada, no, está en el contexto. Ahora que nos imaginamos como ángeles, vamos a ver unos detallecitos, si ustedes quieren. Por ejemplo, en Primera de Corintios 13, dice algo muy significativo. No sé si alguna vez se han detenido a leer esto, tan importante. Dice en los versículos 9 al 13, Primera de Corintios 13, versículo 9 al 13, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto en la resurrección, entonces lo que es en parte será quitado. ¿Van entendiendo, hermanos? Todo ahora es en parte. Pero no somos nada, ni conocemos nada. Todo es en parte, pero cuando estemos glorificados, todo eso que es en parte se va a terminar. Versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dice mi versión antigua, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, en oscuridad. Miren la comparación que hace el apóstol Pablo. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, empero la mayor de ellas es el amor. Todo lo que sea profecía, hermano, allá ya no la vamos a necesitar. Fe no la vamos a tener a la fe, porque entonces vamos a ver cara a cara, vamos a tocar todo, no vamos a tener nada para creer y esperar. Todo va a ser. Y va a ser de una manera como los ángeles ven, dice el apóstol Pablo, que ahora nosotros estamos como en oscuridad, conocemos en parte. Todo eso se va a terminar y entonces, escuchen bien, hermanos, conoceremos como somos conocidos. Los ángeles nos conocen desde que hemos nacido. Conocen nuestro interior, saben lo que nosotros estamos pensando y sintiendo. Conocen nuestra vida. O sea, ahora nosotros podemos ser amigos y conocernos el exterior y muchas cosas del interior según cómo nos comportamos y contamos. Pero los ángeles nos conocen de otra manera, hermanos. Cuando nosotros resucitemos, para que vayamos pensando, ¿no? Cuando resucitemos, quiera Dios que resucitemos, o seamos llevados entre los vivos, trasladados entre los vivos, y el Señor nos glorifique, el Señor, pónganse a pensar, hermanos, o no sé si han pensado, nos va a presentar a todos nuestros hermanos.
cuando entremos, supongamos, al cielo, ya sea muertos, resucitados, glorificados, o vivos, transformados y glorificados, y lleguemos a la puerta celestial y se abra la puerta celestial, amén de que Cristo va a venir con millones de millones, va a venir con todos los ángeles, pero el Señor nos va a presentar a toda la familia. ¿Saben ustedes, se han puesto a pensar cómo va a ser eso? Vamos a ver millones de millones de millones, pero de millones de rostros diferentes. Y lo vamos a grabar a todos. Y no nos vamos a olvidar jamás de los millones de millones de millones de rostros. Ahora somos unipresente. Y cuando estamos conversando cara a cara con uno, lo estamos mirando en esa unipresencia. Cuando hay dos, ya nos bifurcamos, por así decirlo, al 50%, o nos dirigimos al 100% en uno y al 100% al otro, pero al otro lo ignoramos. Somos miserables, hermanos. Somos una nada. Todo es en parte. Todo eso se termina. Y con una sola mirada voy a ver al 100% a los millones de millones de millones de hermanos. Voy a mirar su rostro. Voy a poder hablar con los millones de millones de millones. Cosas que ojo no vio, dice el apóstol Pablo. Ni oído oyó. Ni siquiera subido a la imaginación de los hombres son las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. La hermana Guay habla de que allí el Señor se ceñirá y tendremos una cena con el Señor. Y ella vio una mesa larguísima, pero ahí entraban todos. Y ahora ustedes trabajen con la imaginación, si alguien llega a decir, y estas opiniones de Roberto Íñigo, no olvídense de Roberto Íñigo, digan de la lógica. La lógica. Conoceremos como somos conocidos los millones de ángeles, seres de otro mundo que son ángeles, me están mirando a mí solito, y lo están mirando a Enzo, le están mirando a Clarita, que está aquí, lo están mirando a ustedes, y ellos no necesitan cifrar su atención en uno, y entonces, para que no sea una interpretación de Roberto Íñigo, les traigo a la memoria la reunión de los hijos de Dios. Cuando de repente Jehová estaba con los hijos de Dios, aparece Satanás. Y Dios le dice, ¿de dónde viene eso, Satán? Vengo de recorrer toda la tierra. Claro, cuando uno lee y sigue leyendo, no se pone a pensar, porque esa es la problemática de la ignorancia de los hijos de Dios, porque leen la Biblia, y no se detienen a la cantidad de enseñanza que sale de un solo versículo, y más cuando lo comparamos. ¿De dónde viene eso, Satán? Vengo de recorrer toda la tierra y nos detenemos. ¿Cómo de recorrer toda la tierra? ¿Cómo? ¿Que estaba dando vueltas? ¿O así? ¿O un poquito por acá? Otro, y comenzamos a trazar línea, pero en circunferencia. ¿Cómo es eso? Vengo de recorrer toda la tierra. Quiere decir que el diablo estaba viéndolo a todos los hombres, tentándolo a todos los hombres, y como yo dije en la clase anterior, yo me escondo para que Satanás no me vea y no me conoce, pobrecito. Si son tantos los millones de habitantes, ¿quién me va a conocer a mí? No, me conoce a mí, pero mejor, pero no sé cuántas veces, cuasi infinita, mejor que lo que yo puedo conocerlo a él, porque yo no conozco nada, pero él me conoce todo, como los ángeles de Dios nos conocen a nosotros. Y Satanás venía de recorrer toda la tierra, entonces Dios toma a un personaje toda la tierra. ¿Lo has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo lo había conocido a Job? Prácticamente hay un diálogo que mejor ni, muy triste, que mejor no recordarlo, solo saberlo para tomar lecciones. Pero allí le dice, tú le has puesto cerco, lo has cercado con tus ángeles y lo has protegido para que yo no lo dañe. Quítale el cerco. O sea, ustedes notan cómo en el cosmos hay una existencia que nosotros la desconocemos y llevamos una vida tan superficial acá, y a veces también como cristianos, porque pensamos que el cosmos no nos sigue, nos controla, y Satanás está luchando por nuestra destrucción y Cristo para salvarnos. Bueno, hermanos, ese trabajo de Lucifer lo encuentran ustedes, y lo vamos a leer, hermanos, lo vamos a ver en el libro del Apocalipsis, para que piensen
En esa reunión de Job, mejor dicho, en esa reunión de los hijos de Dios, donde se lo ve a Job, en el capítulo 12 del Apocalipsis, en el versículo 10, capítulo 12, versículo 10, y nos detengamos para comparar con aquella situación cuando Satanás daba vuelta por toda la tierra y lo vio a Job. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es un invento mío, hermanos, es una interpretación mía. Ha sido echado, dice el diablo, el acusador, el cual, ¿qué hacía el diablo? Nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios. A todos. ¿Se dan cuenta que ahí no está hablando de Job nada más? Job ha sido algo ocasional, donde la Biblia nos relata y nos enseña que como hace con Job, lo hace con cada uno de nosotros como si fuésemos el único habitante del planeta. Entonces, no crean que Lucifer con los demonios están trabajando como si yo fuese el único. Roberto Íñigo, el único. Día y noche, ¿qué quiere decir? Que no hay ni un segundo donde no me esté mirando y esté trabajando por mí para destruirme y dañarme. No hay ni un segundo que no esté, por así decirlo, vamos a hablar del hermano Lito Arancibe que está acá, que Satanás con los demonios no lo esté acusando día y noche sin parar. Y entonces cuando el diablo nos acusa, lo que quiere decir acá es que el Señor nos está mostrando que aunque el diablo ha sido arrojado a la tierra y ha sido arrojado del cielo, no quiere decir que no nos acusa día y noche sin descansar, a uno por uno, así seamos miles de millones. Es una dimensión desconocida, hermanos. No está mintiendo la Biblia. Job era un hito por allí, pero a todos es una lección que Dios nos da para que sepamos que todos somos Job. Entonces, hermano, noten esa dimensión. Millones de millones conocidos por Lucifer. Día y noche sin descansar. Pero ahora muestra que ha venido la salvación y la virtud. O sea, tenemos un Cristo, que mientras el diablo no quiere dañar mañana, si esta tarde y nos acusa, tenemos un abogado. ¿Y qué leemos en Hebreo en el capítulo 7? Que Cristo vive siempre para interceder por nosotros. O sea, que está el diablo para destruirnos, el diablo pidiéndonos a Roberto nomás, a Roberto nomás, a Roberto nomás. O acá al hermano Gustavo Steckler, o qué sé yo, el otro hermano, a la hermana Silvia, la busca a la hermana Silvia nomás. No, a todo como si fuésemos únicos. Y tenemos un Cristo, ¿o no? El que guarda mi mandamiento, dice Cristo, vendremos yo y mi Padre y haremos morada con él y yo me manifestaré a él. Ahí tenemos el abogado, ahí tenemos el sacerdote, ahí tenemos el intercesor. El diablo me acusa. Mañana, 7 tarde y noche sin descansar como si fuese el único habitante del universo. Y tenemos un Cristo que está constantemente defendiéndonos como si fuésemos nosotros el único habitante del universo. Así somos millones y millones. Y entonces en esa familia celestial vamos a conocer a todos nuestros hermanos. Y vamos a conocer miles de millones de nombres, hermanos. Y no nos vamos a olvidar jamás. Y nos vamos a acordar del ángel Gabriel, del ángel Rafael, del ángel Alberto, y lo vamos a conocer como ellos nos conocen a nosotros. Vamos a conocer de ellos su interior, desde que ellos fueron creados. Conoceremos el exterior y el interior, y ellos nuestro exterior y nuestro interior. Y todo va a ser belleza de sentimiento, transformado, glorificado. Y conoceremos toda la familia y les recordaremos a toda la familia. Y cuando queramos viajar de un lado a otro, nos transformamos en espíritu, hacemos uso de nuestras alas y nos transportamos a cualquier mundo y a cualquier punta de todas las galaxias. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la imaginación de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. Eso nos espera. Y volviendo a la reunión entonces del Apocalipsis, en esa reunión ya sabemos cómo vamos a estar todos, como ángeles, seres de otro mundo como ángeles, nosotros como ángeles y los ángeles que son de la realeza.
que asisten, dice, en la sala del trono, dice la hermana White, todos como ángeles. Ahí no falta nadie, en esa reunión no falta nadie. Ahora lo vamos a ver a los animalitos, lo veamos a los animalitos, pobrecitos. ¿Cuántos de ustedes han tenido perritos que ustedes han amado y se les ha muerto? Y bueno, yo podría contar mucha historia, ¿para qué vamos a perder tiempo? Ustedes también. Yo he tenido gatitas, loritos que se han muerto, pero que parecían personas, como yo me comunicaba con una gatita que yo tenía, ya poco faltaba para que conversemos. Y después se me la murió. Y nosotros decimos, sus animalitos, fíjense lo que la Biblia dice, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a completar entonces digamos, vamos a llegar y a conocer a todos los participantes de esa reunión de todos los sábados, que ahora se la ven parte en Apocalipsis 4 y 5. Vamos al libro de Romanos, y el libro de Romanos, ahí lo vemos a los animalitos. ¿Qué va a hacer Dios con los perritos, los gatitos, los pajaritos? ¿Qué va a hacer? Capítulo 8. Y vamos a leer versículos 18 hasta el 23. El 18 dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. O sea, lo que nosotros padecemos acá no es de comparar con la gloria, y yo le estoy hablando algo de la gloria que vamos a tener. Porque, ahora escuchen bien, versículo 19, porque el continuo anhelar de las criaturas, está hablando ya de las criaturas inferiores, está hablando de los animales, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. O sea que todos los animales en la resurrección no van a resucitar, sino primero va a ser la resurrección de los hijos de Dios. Después del milenio va a venir, cuando Dios haga la nueva creación, y aquí yo hago nueva todas las cosas, dijo Jesucristo, todos los animales vuelven a la vida. Noten, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas fueron sujetas a vanidad, significa que parecieran ser vanamente, pero tienen esperanza, más por, dice lo que quiere decir, no de grado, más por la que los sujetó con esperanza. Dios las sujetó con esperanza. Las creó y no se lee nada sobre los animalitos, porque no hace falta, porque ellos no han pecado. Pero están sujetas a nuestra resurrección primero. Porque el continuo anhelar esas criaturitas, animalitos que sufren, está esperando la manifestación, la resurrección de los hijos de Dios. Porque las criaturas, todos esos animalitos que fueron sujetas, no sin esperanza, quiere decir, el que las sujetó, que fue Dios, las sujetó con esperanza, porque también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre. Las mismas criaturas, los mismos animales, serán libradas de la servidumbre de corrupción, ¿cuándo? En la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Lo entienden, hermanos, los textos estos? Notan, hermano, que está hablando de los animales que están esperando la resurrección primero de los hijos de Dios. Y que esos animalitos van a ser librados de la servidumbre, del pecado, del dolor, del sufrimiento y de la muerte, o de la enfermedad y de la muerte, y de la corrupción, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, no tan solo los perritos y los gatitos y los pajaritos, lo que fuese, no tan solo ellas, mas también nosotros mismos, los hombres, está estableciendo la diferencia, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros tenemos las primicias del Espíritu sobre los animales. Nosotros también gemimos como los animales, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención.
de nuestro cuerpo. Porque, y si leemos el 24, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Y entonces habla de que la esperanza se termina y se termina con una realidad. Hermano, la realidad va a llegar. Cuando nosotros seamos resucitados y glorificados y veamos toda la creación de todos los animalitos resucitados sin que sufran nunca más. Nosotros las primicias y ellos después. Ellos están gimiendo y nosotros también estamos gimiendo. Todos estamos en servidumbre y esperamos la gloriosa libertad de la resurrección y de la manifestación de los hijos de Dios. Y esas criaturas, ahora vamos a Apocalipsis 5. Capítulo 5. Y entonces vamos a leer los versículos 13 y 14. Y oí a toda criatura que está en el cielo, ya no está hablando de los hombres o de los ángeles. Oí a toda criatura que está en el cielo, y si ustedes me dicen, no, pero si son los ángeles que están en el cielo, ya vamos a leer los versículos anteriores. Estoy hablando de las criaturas. Oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ello están diciendo al que está sentado en el trono, a ese uno, y al Cordero, que es la manifestación salvífica de Dios, el Cristo, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y cuando los animales y los 24 ancianos escuchan a todas las criaturas que están en el cielo, que están en la tierra, debajo del mar, hacían toda la creación, a alabarlo al Creador, entonces los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos, representantes de la humanidad, y que el día de mañana estaremos también nosotros, cuando estemos en una reunión similar, juntamente con los 24 ancianos, todos, caeremos sobre nuestro rostro y adoraremos al que vive para siempre jamás. ¿Y por qué al que vive para siempre jamás? Y otra vez al que vive para siempre jamás, porque el que murió, y por su muerte y su resurrección, todo esto ocurre, si no nada de esto hubiera ocurrido. Y entonces, yo les digo, para que ustedes repasen y quede grabado cuando escuchen o repasen este tema, leer Job, capítulo 12, versículos 7 al 9. ¿Y por qué Job 12, 7 al 9? Porque ahí es donde Job decía, con la sabiduría que él tenía de Espíritu Santo, decía que le preguntemos a los animales, que le preguntemos a los peces en el mar, que le preguntemos a la tierra. ¿Quiénes de todo ello no saben que Jehová los hizo? ¿Se acuerdan ustedes que hemos leído ese texto? Toda la naturaleza sabe que Jehová es el creador, y acá entra la naturaleza completa, no tan solo los perritos y los gatitos y los pajaritos, sino todos los animales y todas las galaxias que están en el cielo y las cosas que nosotros vemos, el sol, la luna y las estrellas, o el mar, o los animales que están debajo de las aguas, o los animales que puedan estar debajo de la tierra, o la misma tierra en su lenguaje que solo Dios entiende, todos sabrán que Jehová los hizo. Y todos sabrán que por el Cordero, hermanos queridos, por el Cordero, por eso se lo ensalza al Cordero, y tenemos que estudiarlo al Cordero. Y entonces ahora retrocedemos a los versículos, capítulo 5, y veamos versículo 1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, ¿quién era? Y bueno, es Jehová, es el Padre, es el Hijo, un libro escrito de dentro y de fuera, un libro escrito de dentro, cuidado, adentro estaba escrito y afuera tenía 7 sellos.
porque hay quienes se confunden y dicen que estaba un libro escrito de dentro y de fuera, de dentro escrito y de fuera también, con 7 sellos adentro y 7 sellos afuera. Eso no puede ser. Escrito de dentro con 7 sellos afuera. Y había que abrirlo al rollo, pero nadie podía. En el versículo 2 dice: vio un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Versículo 3, ninguno podía, ni en el cielo, ni en el cielo. Cuando hablamos del cielo, hermano, estamos hablando de todo lo que pueda hacer el cielo. Ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni siquiera mirarlo, hermano. Qué terrible era ese libro, ni mirarlo. Ni mirarlo. Entonces el versículo 4 dice: yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y en el versículo 5 dice: y uno de los ancianos, porque como los ancianos eran seres resucitados, no era un ángel el que se le arrima a Juan, uno de los ancianos que había participado de este mundo de dolor, se le arrima a Juan y dice: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Pero por qué lloraba Juan? Porque en dimensión espiritual se le hacía sentir que ese libro contenía acontecimientos que le iban a suceder a sus hermanos. Cuando ustedes leen las epístolas del apóstol Juan, la primera epístola, y notan que él habla del amor, y del amor, un amor tan grande que él le tenía a sus hermanos, un amor celestial. Léanla, repasen capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de la primera epístola de Juan. Entonces se le hace sentir a Juan lo que les va a pasar a los cristianos, y él llora porque quiere saber qué le va a pasar a sus hermanos, y le viene desesperación, y nadie era digno de abrir. Nadie podía saber cosas que atañían a sus semejantes, a los cristianos. Y entonces viene un anciano, ya con un conocimiento, dice: aquí está Cristo, es el único, porque es el único, el autor de todo. Y él, el que ha venido a morir por su iglesia, él puede abrirlo al libro y decir todo lo que va a pasar. Y entonces, en el versículo 6, dice: miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y noten, no está hablando de los ángeles, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, que son todos los participantes, la rueda, que tienen que ver con el plan salvífico, el trabajo de Dios misterioso, y después los 24 ancianos, que son los seres humanos que han sufrido, como estamos sufriendo nosotros, y que han sido redimidos. Y no entran los ángeles. Y entonces le dice: miré, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, y ya lo hemos estudiado, 7 ojos, que ya lo hemos estudiado, que son los 7 espíritus de Dios, ya lo hemos estudiado, enviado en toda la tierra, ya lo hemos estudiado. Y el versículo 7 dice: y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Entonces, cuando el cordero ese toma el libro, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que tienen que ver con la redención del hombre, se postraron delante del cordero, y no los ángeles, teniendo cada uno arpas y copa de oro llena de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y eso muestra que todos esos acontecimientos están sucediendo en el lugar santo del santuario celestial. Y entonces, en el versículo 9 dice: y cantan un nuevo cántico diciendo, o sea, los 24 ancianos cantan justamente con los 4 seres vivientes que tienen que ver con la redención. Cantan un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 10.
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Nos detenemos acá y no lo vemos hasta acá a los ángeles o seres de otros mundos alabar, que son ángeles. No lo vemos alabar. Solamente las ruedas o los seres vivientes, los 4 seres vivientes, y los que han participado del sufrimiento, del dolor, de la servidumbre, del pecado, de la enfermedad, de la muerte y de la redención del Cordero de Cristo. Y esos 24 ancianos son lo que dice: digno eres de tomar el libro, abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué está este grupo separado de los ángeles, hermano? Porque acá está hablando del nos. Los ángeles no pueden decir lo mismo. Nosotros hemos pecado y Cristo vino a morir por nosotros. Los ángeles no pecaron. Entonces, hasta allí los ángeles no han entrado para nada en alabanza. Si ustedes repasen bien el capítulo 4 y el capítulo 5 hasta acá, y los ángeles no han entrado en alabanza. Solamente los 24 ancianos, descontando los seres vivientes. Y ahora noten que hay un predicador X que dice que en el original griego no dice nos has redimido, sino dice has redimido. Entonces los 24 ancianos son 24 representantes de otro mundo y no piensa que al decir que son 24 representantes de otro mundo, los millones de habitantes de otro mundo están faltándole el respeto a Dios porque no asistieron a tan magna reunión. Qué falta de respeto, no ha pensado. ¿Qué tiene que estar los 24 representantes? Y decir que hay 24 representantes de seres de otros mundos. Entonces yo digo, ¿y a dónde están 24 representantes de ángeles? Y no lo veamos a los ángeles. Van a adorar los 24 representantes de los seres de otro mundo. Los seres de otro mundo se quedan en su casa y entonces los ángeles se quedan por ahí paseando y van 24 ángeles, nada más representantes de los ángeles, a adorar a Dios. Qué falta de respeto, ¿no? Esa interpretación, no piensa ese hombre que está... es un insulto a Dios y un insulto a esos seres celestiales, con esa interpretación. Y ahora, en el griego, ustedes van a notar, si buscan el griego, yo puedo hacer que después el hermano Enzo Ramos le suba a ustedes el original griego. Y entonces ustedes van a ver que efectivamente se lee así. A ver, leamos el versículo 9 otra vez y versículo 10. ¿Cómo se lee en el griego? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado. Y en el griego no dice y nos has redimido. Es una interpretación correcta del traductor. ¿Y por qué? Ya vamos a ver. ¿Y cómo leemos en el griego? Y has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Entonces ahí pareciera que los 24 ancianos no están, al no decir nos has redimido, no están ellos incluidos, sino están diciendo has redimido, dirigiéndose a los seres humanos y ellos no son seres humanos. Y entonces eso le da pie a ese predicador X adventista que dice que no son seres humanos los 24, que no son 24 resucitados, sino representantes de los seres de otros mundos. Por eso dice, y has redimido a otro, no está diciendo nos a nosotros. Pero en el original griego, y ustedes lo van a leer, sigue diciendo, leamos. Entonces, leemos así de nuevo. Y cantan, versículo 9, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. No está el nos. Pero en el versículo 10 sí está el nos en el original griego. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y ahí está el nos.
No está en la primera parte, está en la segunda. Entonces son los 24 ancianos dice, y nos has hecho reyes y sacerdote. Y queremos vernos, hermanos, a ver, nos traslademos el milenio, nos traslademos, vamos al capítulo 20, nos traslademos. Capítulo 20. Y en el capítulo 20, versículo 4, vamos a leer hasta el versículo 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos, o sea, los malos, no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Esta es la primera resurrección, o sea, si nosotros resucitamos la primera resurrección, quiere decir que va a haber otra. En la primera es de vida eterna y en la otra es para ser castigados y morir. Y entonces en el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes son, hermanos queridos, los sacerdotes? Y reinaremos con Dios y con Cristo durante 1000 años. Y estos, hermanos, y volvamos al capítulo 5 del Apocalipsis. Y en el versículo 10 dice, y nos, entonces los 24 ancianos están diciendo, y a nosotros también. Entonces no eran seres de otro mundo, eran seres resucitados, glorificados, llevados como primicia al cielo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y el contexto nos dice que en el milenio vamos a estar reinando. Durante 1000 años estaremos como reyes y sacerdotes reinando sobre la tierra, efectuando los juicios de Dios, compartiendo los juicios sobre todo lo que se han perdido. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo y aún a los ángeles perdidos? ¿Se acuerdan de ese texto, hermanos? Si no se acuerdan, leemos. Por las dudas, Primera de Corintios, capítulo 6, y vamos a terminar. Primera de Corintios, dice así, versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? En ese milenio, como dicen los ancianos, nos has hecho reyes y sacerdotes, y a nosotros también. Y reinaremos con Cristo 1000 años, y juzgaremos a todos los hombres perdidos, y juzgaremos también a todos los ángeles perdidos. Cuando yo daba estudios bíblicos, me decía por allí uno, vamos a juzgar a los ángeles buenos. No, ¿cómo vamos a juzgar a los ángeles buenos si nunca han pecado? ¿A quiénes vamos a juzgar? A los demonios. Vamos a juzgar a Lucifer y a todos los demonios y a todos los seres humanos perdidos. Y los 24 ancianos, que son parte nuestra, están diciendo, nos has hecho a todos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años. ¿Entienden, hermano, que no son esos los seres de otro mundo? Y entonces viene, ya para terminar, volvamos a Apocalipsis, y entonces recién entran, hermano, los ángeles, después de haber visto todo esto que estamos viendo. Entonces, en el capítulo 5, después que tributan esta alabanza a los 24 ancianos, y dice, nos has hecho, en el versículo 10, 5:10, nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Ahora vienen los ángeles, recién en el versículo 11, hermano, es para anotar, recién en el 11. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, acompañando la alabanza de ellos. Y la multitud de ellos eran millones de millones, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, riqueza y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Recién adoran los ángeles
Y retrocedamos un poco y veamos en el capítulo 4, cuando se lo alaba al Señor, no estaban los ángeles alabando, estaban calladitos. ¿Pero por qué hace esto el Señor? Para que aprendamos lo que estamos aprendiendo, hermano querido. Porque si se lo hubiera escrito de otra manera, sería una confusión absoluta. Acá hay un orden extraordinario por parte de Cristo, un orden cronológico en los acontecimientos y en las Escrituras. Por eso se paró de esta manera. Y veamos acá en el versículo 9, dice, cuando aquellos seres vivientes daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. ¿Cuál es la parte que vive para siempre jamás de ese Jehová? Yo soy el primero y el postrero que he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, o para siempre jamás. Era la parte cordero. Jehová con la parte cordero, la que ha muerto. Nunca más vamos a ver en Apocalipsis que se separe Dios y el Cordero, Dios y el Cordero, Dios y el Cordero. Y no porque lleve un corderito atado con una piola ni con una cadenita. En Jehová está el Cordero. En el mismo Jehová está la potencia salvífica, la que murió, la que salió, murió y entró. Vemos un distintivo, por eso se habla de un uno y el Cordero, el uno y el Cordero. Y entonces cuando los seres vivientes alaban, versículo 9, honra, alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, en el versículo 10 dice, y los 24 ancianos, los redimidos, llevados al cielo, se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive, otra vez, al Jehová Cordero. Adoraban al que vive para siempre, jamás, o por los siglos de los siglos, y echaban su corona delante del trono diciendo, Señor. Y le estaban hablando a Jesús, a Jehová Cordero. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Pero ¿por qué dicen eso? Y no están los ángeles, ¿no? Están los 24 ancianos. ¿Y por qué dicen eso? Porque lo están diciendo con ciencia, hermanos. Porque tú has criado, en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que hecho fue hecho. Y el apóstol Pablo que decía que Cristo es la imagen del Dios invisible, porque por él fueron criados los cielos y la tierra, sean trono, dominio, principado, potestad, de todo fue creado por él y para él, el autor de toda la creación. Pero si el grano de trigo no cae y muere, solo queda. Pero si es levantado y triunfa, y es levantado, a todos traerá a mí mismo. Y entonces cuando Dios se hizo carne, fue al extremo de decir en la carne, Padre, si es posible, pase este vaso de mí, sin que yo lo beba. Llegó al máximo Dios de su finitud. Y en la finitud absoluta dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Por tu voluntad entonces, Señor, todas las cosas fueron hechas. Porque si tú no decías eso, no existiríamos nosotros. Conciencia lo dicen esos seres, pero no entran los ángeles, porque son los redimidos los que han pasado por lo que nosotros estamos pasando, y si somos salvos y redimidos, seremos compañeros de ellos y diremos lo mismo. Señor, el versículo 11, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú eres el autor de toda la creación, y por tu voluntad, porque tú no hiciste tu voluntad ha sido, hágase tu voluntad y no la mía como carne, muera yo, sufra yo, que me pase lo que me pase, pero mis hijos no, a mis hijos no me lo tocan, y hoy día sus hijos dirán, Señor, por tu voluntad. Cuando te hiciste, dijo el Hijo del Hombre, es necesario que el Hijo del Hombre sea tenido por nada. ¿A qué es el gran yo soy el que soy? Infinitamente infinito. Se fue a un extremo, nada. Murió como una nada. Maltratado, torturado, lo venció al diablo, le quitó el imperio de la muerte al diablo, resucitó, y por su voluntad, por no decir, Padre, si es posible que pase este vaso de mí, pero en mi voluntad yo no quiero. Y él era dueño de decir, Padre, él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Él hubiera dicho, Señor, por favor, ya no aguanto más. Tiro la toalla. Y eso hubiera sido su voluntad, y habrían seres alabando.
¿Estaríamos nosotros estudiando lo que estamos estudiando? No, hermano. Entonces, todavía no entran los ángeles, pero una vez que se ve todo este orden cronológico de acontecimiento y donde solamente están los seres, los 4 seres vivientes y los ancianos alabando, en la última parte, y ahora volvamos a leer y terminemos, versículo 11. Y miré y oí recién voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, ya todos. Y la multitud de ellos era millones de millones, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riqueza y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. ¿Qué más, hermano? Y entonces allí entran las otras criaturas, todos los animalitos resucitados, porque van a morir todos en la segunda venida de Cristo, pero ahora resucitan todos los animales, y oía toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, o sea, toda la creación, hasta la galaxia, hasta las piedras, hasta los planetas, los soles, todos sin excepción, alaban al que está sentado en el trono y al Cordero, diciendo, sea para ellos la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. ¿Y qué decimos nosotros, por así decir, versículo 14, y los 4 seres vivientes decían amén? Y nosotros, los 24 ancianos, y nosotros caeremos sobre nuestro rostro y adoraremos al Cristo que vive para siempre y jamás. Y aquí que muerto y vivo para siempre jamás. Y caeremos en las postreras reuniones de sábado en sábado, como en esta reunión que está viendo Juan, en una alabanza plena de las criaturas animadas e inanimadas. Bueno, acá termino con el tema del capítulo 4 y 5 de la reunión. Para el próximo sábado, si Dios quiere, nos vamos a detener un poco a hablar sobre el Cordero. ¿Por qué un poquito sobre el Cordero? ¿Por qué el Cordero? Pero sí, hermanos, hay un tema que yo he dado que se llama el grano de trigo que cayó a la tierra. No quiero que vean o escuchen en el video un sermón, sino que yo hice un escrito, un resumen de todo lo que yo enseñé en ese tema, Cristo, el grano de trigo que cayó a la tierra. Entonces el hermano Ramos le va a pasar a todos ustedes el escrito, es larguito, ¿no? Son varias carillitas, ahí está un resumen de por qué el Cristo, la grandeza y la belleza de todo lo hecho en Cristo. Por favor, léanlo detenidamente para que comprendamos más todavía la razón en que cuando todos alaben, nosotros caigamos también y digamos, y nos postremos, como dice que los ancianos cayeron sobre su rostro y adoraron al que vive para siempre y jamás. Y nosotros también caeremos sobre nuestro rostro al suelo, adorándolo a ese Señor. Y en ese escrito podrán ustedes considerar algo de lo que es realmente Cristo para todo el universo sin excepción.